mis hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de escudriñar una vez más su palabra. El Señor es bueno, mis hermanos, y les invito, mis hermanos, si se paran para hacer una oración, que el Señor nos ayude en esta tarde, mis hermanos. Padre bendito, Dios todopoderoso, amado Señor, primeramente te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Señor, para aprender más de ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Te pido que nos bendigas, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Te pido que nos ayudes, que a mí me ayudes, Padre, que me fortalezcas, Señor, y que sea palabra tuya, Señor, lo que se diga en este lugar, en esta hora, Padre. Tú toma el control, Señor, de toda la situación, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús y en tus manos nos ponemos. Amén. Si gusta sentarse, mi hermano. Y es un privilegio, mis hermanos, yo lo considero así, el poder compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En todo tiempo, mis hermanos, es grato escuchar de la palabra. En todo tiempo es bueno escudriñar la palabra, es la que nos va a dar vida, mis hermanos, es lo que nos va a dar ánimo, mis hermanos. Y pues como les decía, yo agradecido con el Señor. Mis hermanos, yo también les pido de su tolerancia, mis hermanos, para mi persona, y aparte de sus oraciones. Hemos pasado un tiempo de prueba, mis hermanos, donde de repente nos dan como algunos ataques de ansiedad, mis hermanos, para que nos lleven en sus oraciones, pero el Señor nos saca en victoria, mis hermanos. Así que si ve como que me estoy desmayando, pues nada más le corre para levantarme, ¿no? O para agarrarme, mis hermanos. Y en esta tarde, mis hermanos, quiero leerles, si me acompañan más bien, a Gálatas 1:6, y veamos lo que la palabra nos dice, mis hermanos. Amén, mis hermanos, ¿ya lo tiene? Sí, amén. ¿Ya todos o faltan algunos? Por ahí todavía escuchamos algunas hojitas. Nos esperamos tantito, mis hermanos. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sabemos, mis hermanos, que no hay otro evangelio, ¿verdad? Pero también sabemos, mis hermanos, y viendo, más bien viendo en las redes sociales y en el internet y todo eso, vemos cómo el mundo se quiere regir por un evangelio diferente, mis hermanos. No sé si se ha dado usted cuenta. No sé si en algún momento usted se mete al internet, se mete al YouTube a ver algunas prédicas, algunas cosas que por ahí suben. Ahí hay libertad de que cualquiera pueda subir lo que sea. Y vemos cómo hay una diversidad de pensamiento tan grande, mis hermanos, en estos medios, que no la debería de haber en el pueblo del Señor, ¿verdad? A veces, y digo, o a lo mejor siempre, estas personas suben contenidos, muchas veces nosotros los escuchamos y muchas veces nos llegamos a confundir, ¿verdad? Porque ellos se quieren regir por un evangelio que a ellos les parece bien, que a ellos les parece correcto, que creo yo que ellos quieren tomar la parte que a ellos les gusta y desechar lo que no les gusta, obviamente. El Señor es muy tajante en su palabra. El Señor nos enseña con firmeza y con rectitud en los caminos que hay. Y esto, mis hermanos, el Señor me lo puso en mi corazón. ¿Por qué? Porque veo cómo muchas veces nos queremos, nosotros mismos, el pueblo de Dios, nos queremos engañar siguiendo ese evangelio falso. Aún nosotros, mis hermanos, yo la otra vez estaba viendo un contenido, una prédica, y hablaba de algunas cosas que para mí se me hacían bien, ¿verdad? Estamos hablando dentro de mi carne. Yo decía, no, pues eso está correcto, eso está bien. Y vemos que la palabra pues no lo aprueba, mis hermanos.
es muy tajante. Nos llegamos a confundir porque en el internet, en estos medios, y no en el internet, hay veces que platicamos con algún hermano de alguna otra congregación o con alguna denominación que ellos se ponen y vemos que muchos dicen, no, pues estamos hablando a lo mejor de fiestas que podría ser como la Navidad, ¿no? Y etcétera, hay muchas fiestas que se hacen en medio del pueblo del pueblo del Señor, que no se deberían de hacer, y de esto estamos hablando. A lo mejor podamos hablar también como del Día de Muertos, como de, no sé, muchas más cosas, mis hermanos. Hay muchas cosas con las cuales nos empezamos a desviar del verdadero evangelio que el Señor nos dio. Ciertamente, ¿qué nos dice el Señor con esta palabra? Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Después dice, si vamos ahí al 7, mis hermanos, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí se ha dado cuenta usted, mi hermano, que en esta diversidad de pensamientos muchas veces, si usted platica con alguien y le dice, no sé, no voy a tomar una festividad en sí, pero de cualquier festividad, oye, está mal esa festividad, eso que tú haces? Y muchos nos contestan así con toda firmeza y con toda seguridad, yo sé, perdón mis hermanos, traigo mi agua, yo sé que eso está mal y que no es la fecha y que no es esto y que no es lo otro. Yo lo sé, dice, y estoy consciente de eso, pero pues a mí me gusta hacerlo. ¿Usted cree? Sabemos que el que va a juzgar todo es el Señor, pero ¿usted cree correcto seguir esas corrientes, esas falsas doctrinas delante de la presencia del Señor? ¿Usted lo cree correcto, mi hermano? Yo creo que no, mi hermano. Y es a lo que viene la palabra de hoy, mi hermano. No hay ningún otro evangelio, no hay un evangelio diferente más que el de Cristo. Si nosotros queremos tomar un pensamiento de hombre, porque hay muchos hombres muy estudiados, ¿verdad?, que les cuesta su trabajo el estudio, pero que a veces ellos creen que su pensamiento es palabra de Dios, y no es verdad. La palabra de Dios es lo que el Señor nos dejó escrito aquí en la Biblia, por eso nos dejaron los libros de la Escritura. ¿Para qué? Para que podamos nosotros instruirnos. La misma palabra dice que esta nos sirve para instruir, para corregir lo que estamos haciendo mal. Vamos, mis hermanos, les invito a que me acompañen. Más bien continuamos aquí en el 8 y en el 9. Dice así, mis hermanos, hablando de los pensamientos del hombre: mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, o sea maldición, ¿verdad? El 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí, mis hermanos, en este lugar, en este púlpito, nos han predicado tantas veces de la palabra del Señor, ¿verdad? De esa palabra pura, de esa palabra que no está adulterada, mis hermanos. Y muchas veces, y a lo mejor con vergüenza lo decimos, pero muchas veces escuchamos la palabra, salimos de aquí y hacemos lo incorrecto, mis hermanos. ¿Cierto? A veces, por quedar bien con las personas, vamos y nos involucramos en esos evangelios diferentes, mi hermano. Y no estoy hablando de que vayamos con nuestra familia, estoy hablando de que vayamos con algún conocido que tiene otra denominación en el evangelio. Vamos y a lo mejor atendemos a lo que ellos nos dicen. ¿Cree usted, mi hermano, que delante del Señor vamos a ser justificados? Yo creo que no, porque estamos tratando de agradar a los hombres, mi hermano.
Vamos, mi hermano, vamos a Segunda de Pedro, mi hermano, yo lo invito. Segunda de Pedro, serían en 1, en el 19, dice, mis hermanos. ¿Para qué? Para que no nos equivoquemos, mi hermano, y que todo ese pensamiento de hombre, de hecho, mi hermano, hay veces que ya hay algunas personas que se sienten tan, ¿cómo le podremos decir? Pues tan sabias, ¿no? Tan sabias dentro de esto de la palabra del Señor, que ya empiezan a hacer sus propias frases. ¿Sí se ha fijado? Empiezan a hacer sus propias frases y las publican y te las dan como un pensamiento puro del Señor. ¿Sí se ha fijado en eso, mi hermano? ¿Sí se ha fijado que por ahí empieza esa falsa doctrina, en ese pensamiento que este hombre cree tener un discernimiento diferente a lo que es la palabra? Y ahorita vamos a ir para allá, mis hermanos. Dice aquí en 2 de Pedro 1:19, porque tenemos que confiar aquí en la palabra. Dice en el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, mi hermano. Y es a lo que le venía comentando, mi hermano. Todo pensamiento de hombre, digo, a lo mejor no es todo un pensamiento mal, pero finalmente no es palabra de Dios, es pensamiento de hombre, y así lo debemos de tomar, mis hermanos. La palabra de Dios y el Señor nos está enseñando, mis hermanos, a que tengamos cuidado. Los tiempos, mis hermanos, los tiempos de ahora son muy difíciles y muy complicados, y no estamos hablando solamente por la pandemia, porque también es algo muy complicado, muy difícil, que el Señor ya nos lo había avisado que iban a haber estos tiempos. Yo lo veo más peligroso, mi hermano, por esos evangelios que muchos están caminando por ahí, mis hermanos. Estemos apercibidos, no dejemos que estas corrientes del mundo, mis hermanos, porque realmente son corrientes del mundo, si agarran una porción de la palabra y la hacen a su manera, no es palabra de Dios y no es un evangelio correcto, es un evangelio diferente. Ahí nos damos cuenta cómo el hombre mete su mano y echa a perder todas las cosas que el Señor ha hecho. Tiempos difíciles, mi hermano, donde, y aquí lo dice la palabra y ahorita lo vamos a ver, falsos maestros, mis hermanos, falsos maestros de la palabra. Falsos, ¿por qué? Porque ellos toman, a lo mejor dice ahí la palabra, ellos por ganancias deshonestas hacen su propio evangelio, su propio pensar lo llevan más bien hacen creer a las personas que es palabra de Dios. Yo me acuerdo hace ya algún tiempo, mis hermanos, no me acuerdo en qué lugar, pero había una secta realmente que, tomando la palabra de Apocalipsis, donde habla de la bestia, del número 666, donde dice que hay entendimiento, y los dirigentes de allí hacían que las personas se tatuaran, porque estaba en la Escritura, porque estaba en la palabra, porque estaba en la Biblia. Decían que por eso era bueno y lo tenían que hacer, se tatuaban el 666 ya sea en la frente o en su mano. Corrientes de demonios, mis hermanos, corrientes que no nos llevan más que a la perdición. ¿Y a qué lo invito, mi hermano, también en esta tarde? A que cuando veamos algo en el internet, tengamos mucho cuidado, escudriñemos primero las Escrituras para ver qué es lo que el Señor
nos dice. Porque fácilmente, mi hermano, como yo se lo digo, porque ya lo viví así, fácilmente nos desviamos, mi hermano. Aunque ya tengamos el conocimiento de la palabra, decimos, si algo nos gusta, el ejemplo, ¿no?, que les dije al principio, les voy a poner la Navidad de ejemplo. A lo mejor si nos gustaba eso y decíamos, no, pues es un buen tiempo para reunirnos con mi familia, con esto, con lo otro. Y aún cuando tú platicas con alguien, como te decía, que le dices, oye, pero eso está mal. Sí, yo sé que está mal, pero pues a mí me gusta. Y muchas veces no nos vamos del lugar, mis hermanos, nos quedamos ahí y muchas veces hasta compartimos los alimentos. Te estoy diciendo de la Navidad, no por acentuar algo en específico, pero de esto puede haber muchas tradiciones que tiene el mundo, muchas cosas que se hacen en el mundo, que a nosotros muchas veces, y con vergüenza lo digo, muchas veces nos da pena contradecirlos y a veces preferimos seguir ese camino, preferimos seguir ese evangelio porque dicen, bueno, es que pues es hermano y está en la Biblia lo que nos dicen, pero no es bueno, mi hermano. No todo nos edifica, mis hermanos. Vamos, mis hermanos, aquí mismo, segunda de Pedro 2, y aquí vamos a ver esta parte, mis hermanos, de los falsos maestros. Luego, ¿qué creen, hermano? Luego no sé, yo estaba bien preocupado para ver qué iba a predicar, y el Señor me dio una cachetada, mi hermano, de verdad. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo que de qué vas a hablar? Pues tienes que hablar de mi palabra. No puedes hablar de un pensamiento tuyo o de algo que tú crees que está bien. Tienes que hablar de mi palabra, porque eso es a lo que fuimos nosotros enviados. Es un mandato. Él dice, id y predicad a todas las naciones, y es lo que tenemos que hacer. ¿Pero qué tenemos que predicar? Esto, lo que estamos viendo, el Evangelio de Cristo. Dice aquí en el 2, para que se vaya con esto en su mente, mi hermano, digo, todavía no vamos a acabar, pero que lo guarde usted en su mente y en su corazón. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Después dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice en el 2, mi hermano, fíjate lo que dice aquí, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Se ha dado cuenta de eso, mi hermano, usted, en estos tiempos? ¿Se ha dado cuenta de cómo es blasfemado el camino del Señor? Por todo lo que se ve en las redes sociales. Ahorita ya cualquiera, digo, como se comporte y lo que haga, dice, yo soy cristiano. Pero la gente de afuera, mis hermanos, la gente del mundo, no alcanza a comprender hasta dónde podríamos llamarnos cristianos y hasta dónde seamos unos verdaderos cristianos. Ellos, cuando alguien que dice que es cristiano hace algo malo, ellos arrasan con todos. Ellos no se fijan si, no, es que él sí sigue un evangelio bueno. No, es que él sí lo lleva malo. No. Ellos arrasan con todos nosotros, pero eso no es lo malo, mis hermanos. Lo malo es que es vituperado el evangelio de Cristo. Tengamos muchísimo cuidado, mis hermanos, con todo lo que vemos, con todo lo que hacemos, con todo. Más bien, a veces deberíamos de tener mucho cuidado hasta con quién nos juntamos. Dicen que nosotros no nos debemos de acercar a la oscuridad más que para dar luz. Entonces, si no les vamos a predicar a esas personas que hablan mal, que se portan mal, que toman, que fuman, que todo eso, pues mejor no nos acercamos, mis hermanos. Mejor no nos acercamos para que después cuando alguien nos vea pasar y digan, mira, ese es el hermano, y los otros pues con su, ya saben, ¿no? sus cervezas, sus cigarros, sus malas palabras, todo eso. Ahora pues es malo acercarnos a ellos, que nos vean cerca, pues no, porque nosotros conocemos
pero tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos, con quién nos juntamos, ¿verdad? Y si nos vamos a acercar a la oscuridad, pues que sea solo para dar la luz, pero la luz de Cristo, mis hermanos, no nuestra luz, porque nosotros realmente estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo, y a Él tenemos que reflejar. Nosotros, mis hermanos, somos embajadores. Nosotros somos los representantes de Jesucristo. Tenemos que dar la mejor cara, tenemos que dar el mejor ejemplo realmente. No dejándonos llevar, mis hermanos, porque finalmente si nosotros hacemos algo, perdón, mis hermanos, como que me está cambiando mi voz. Si nosotros empezamos a hacer cosas que están fuera del Evangelio, mis hermanos, vamos a caer aquí con estos falsos maestros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos dando un Evangelio puro y sano. Cuidemos eso, mis hermanos. Y ahora, a veces creemos, mis hermanos, y esto yo lo he escuchado muchísimas veces, a veces creemos que nosotros no somos capaces de entender la palabra cuando la leemos directamente de la Escritura. Y claro que sí, mis hermanos, claro que sí lo podemos hacer. Y aquí mis hermanos, si no vamos a... perdón, mis hermanos, lo acabamos de leer, segunda de Pedro, ¿verdad? Dice, tenemos aquí, mis hermanos, en segunda de Pedro, donde estábamos leyendo, en el 21, segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de la Escritura es de interpretación privada. Ahí nos da toda la luz, mis hermanos, que ¿quién puede tener mejor interpretación de la palabra? Pues los que la leemos, ¿verdad? Y atendemos tal cual está escrito. ¿Por qué? Porque aquí mismo nos dice que no es de una interpretación privada. Todos nosotros, mis hermanos, la podemos leer y compartirla tal cual está aquí. Si nosotros, mis hermanos, no nos salimos de la Escritura, ¿qué va a pasar? Que vamos a dar un evangelio puro, sano. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tirar todo aquel evangelio pues que no conviene realmente, mis hermanos, todo aquel evangelio sucio que muchos, digo, y que el Señor tenga misericordia de todas aquellas personas que hacen blasfemar del evangelio, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia y que lo rescate verdaderamente a ellos, que ellos tomen la palabra en una conciencia para que puedan ser liberados y rescatados, mis hermanos. Y también pues oremos por todos aquellos. Hay maestros, mis hermanos, o hay más bien doctrinas donde también nos hablan solamente de la prosperidad. ¿Se ha fijado? Nos hablan de la prosperidad y esas iglesias están llenas, mis hermanos, pero ahí no les hablan del infierno, no les hablan de cuando están haciendo mal. ¿Por qué? Pues porque se les van. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Hablando de todos estos engaños, ¿qué tenemos que hacer? Seguir una sana doctrina, mis hermanos. Una doctrina pura. Una doctrina la cual el Señor nos la dio santa. Perdón, mi hermano. Cuando a nosotros, mis hermanos, que no debería de ser así, pero más bien,
Nosotros no nos deberíamos de molestar cuando nos dicen las cosas que estamos haciendo mal. Pero cuando nos hablan de esas cosas que se están haciendo mal, muchas veces nos enojamos, mis hermanos. A nosotros nos gusta escuchar de que todo lo podemos, ¿verdad? Bueno, que sí, todo lo podemos en Cristo, sí es verdad. Pero hay doctrinas que se basan en eso y no tocan las otras partes. Hay doctrinas, como les decía, que se basan solamente en enriquecer a los congregantes. Hay muchas doctrinas donde, bueno, hay infinidad de pensamientos, ¿verdad? Y de doctrinas donde la perversidad es grande, mis hermanos. Muy, muy grande. Pero ¿qué tal, mis hermanos, que si en esos lugares se les predicara como el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Que muchas veces nosotros tampoco lo alcanzamos a entender, ¿verdad? Muchas veces nosotros no lo alcanzamos a comprender y aunque el Señor nos dice, porque en la palabra del Señor nos dice, si alguien te quita algo, no se lo pidas. Si alguien te hace cargarle una milla, tú llévalo 2. Si alguien te pide prestado, pues no pidas que te lo devuelva, así lo dice la palabra, ¿cierto o no, mis hermanos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando a nosotros nos toca vivir esa situación? A veces se nos olvida. Dice la palabra de Dios, al que te pide, dale, ¿verdad? Y no lo hagas dar otra vuelta, dice ahí en Proverbios. No digas después, vienes y te doy. Dice, si tú lo tienes, dalo. Muchas veces se nos olvida, mis hermanos, y eso está dentro de la palabra del Señor, cosa que tenemos que hacer. Vamos, mis hermanos, a Mateo 22, para que veamos un poquito de lo que... Sí, si no van a decir, este hermano está hablando de los pensamientos de hombre y nada más está hable y hable. Mateo 22, en el 37. En el 37 dice, mis hermanos, y Jesús le dijo, ahí, bueno, lo que estaban preguntando, ¿verdad? ¿Cuál era el mandamiento? Y el Señor Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice el 38, este es el primero y grande mandamiento. Eso ya lo hemos leído muchas veces, mi hermano, ¿cierto? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, mi hermano. ¿Qué podríamos decir de amar a Dios con todo tu corazón? ¿O cómo lo podríamos demostrar? Fíjate, mi hermano, que sí es cierto, en alguna ocasión a mí me llegó a suceder. Muchas veces, y tenemos que ser cumplidos en el trabajo, mis hermanos, eso sí es verdad, eso sí, no hay vuelta de hoja. Pero muchas veces, cuando tenemos alguna necesidad económica, mis hermanos, y hay oportunidad de asistir a la iglesia, y también tenemos la oportunidad de cubrir no sé, a lo mejor, ¿cómo se llama? Un turno más o algo así. A veces, mis hermanos, nosotros nos vamos por cubrir el siguiente turno porque eso nos va a dar un poquito más de dinero, ¿verdad? Como les digo, sí tenemos que ser cumplidos en nuestro trabajo, mis hermanos, y ciertos en el trabajo. Pero en alguna ocasión a mí me pasó, mi hermano, que me decían, oye, ¿esa persona es cristiana? Le digo, sí. Y me decían, ¿y por qué ama más su trabajo? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué dices que ama más su trabajo? Y me dice, pues que es que él siempre está aquí en el trabajo. Dobla turnos,
no sé, hasta triples turnos, pasa así, pasa así. Hay veces que pues, hay la oportunidad de venir para hacer un poquito más de dinero y se viene y pues casi no vemos que vaya allá a la iglesia, bueno, a su iglesia de ustedes. Y me decían, fíjense, las personas estas, pues, ¿no será que ama más su trabajo? Y digo, pues a lo mejor muchos de nosotros lo hacemos, ¿verdad? Pero el Señor también, Él es bueno y no se queda con nada, mis hermanos. Si nosotros le somos fieles, Él cubre todas las necesidades. Todas las necesidades el Señor las cubre, mis hermanos. Y creo que es mejor que nos digan, ay, mira, ahí va este hermanito evangélico que pues prefiere irse a la iglesia que venirse al trabajo, pero cuando es el horario por cumplir, uno está ahí, mis hermanos. Uno está ahí y ya cuando es un extra, pues digamos, si no hay más que hacer, ¿verdad? Pues vámonos al trabajo. Pero si hay lugar si ese día es un día de venir a la iglesia, pues mejor vámonos a la iglesia. Y esas cosas, esos pequeños detalles a veces se nos pasan, mis hermanos. Como les decía, en aquel tiempo cuando a mí me lo dijeron, pues yo, no tenía mucho en el evangelio. Y sí, así como que me quedé, bueno, pues a lo mejor sí es cierto, ¿no? A lo mejor él ama más, pero pues tiene necesidad. A lo mejor tiene necesidad del dinero, ¿no? Y de estar cubriendo ciertos pagos. Pero muchas veces nos damos cuenta, mis hermanos, que esos pagos ya no es una necesidad realmente, ya es un lujo que nos queremos dar nosotros. Y en ese lujo, mis hermanos, lo cambiamos al Señor por ese pequeño lujo. ¿Sí se ha dado cuenta en esas cosas, mi hermano? Son pequeños detalles que empiezan a cambiar la perspectiva de las personas de allá afuera hacia el Evangelio de Cristo. Son muy pequeñas, mis hermanos, pero nosotros, como dice la palabra, somos como cartas leídas. Apenas hacemos algo y luego dice, pero mira. ¿Y qué pasa después? Que empezamos, más bien, los de allá afuera empiezan a vituperar, a decir, bueno, como cuando hacemos algo que no es muy conveniente o nos cachan en alguna mentira, porque ciertamente decimos mentiras, ¿verdad? Lo hacemos y el Señor sabe que somos pecadores, pero arrepentidos, ¿verdad, mis hermanos? ¿Sí? O sea, tratamos de no hacerlo. Tratamos de vivir una vida, pues no ejemplar, porque realmente no somos mucho ejemplo para nadie. Los de allá afuera le dicen bueno a lo malo, entonces no podemos ser ejemplares, ¿verdad? Para ellos. Pero sí, si nosotros tomamos conciencia de todas esas cosas que se hacen, mis hermanos, pequeños detalles que muchas veces hacen cambiar la perspectiva de las cosas, del Evangelio. Y después dice, ahí donde estamos leyendo, 27, Mateo dice, y luego el segundo, mis hermanos, el 39, perdón, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, mis hermanos. A veces también es muy difícil cumplir esa parte, ¿verdad? de los mandamientos de la Escritura. Nos es muy difícil, pero con el Señor no es imposible. ¿Pero por qué se nos hace tan difícil, mis hermanos? Porque a lo mejor en nuestra conciencia no lo tenemos así. Porque a lo mejor en nuestra conciencia estamos primero nosotros, de hecho antes que Dios, porque muchas veces nos sentamos nosotros en el trono. Muchas veces estamos primero nosotros, después Dios, después, pues yo creo que nuestras propias necesidades y después está el prójimo. Cuando si lo tuviésemos consciente, mis hermanos, ahorita vamos a ver una partecita de ahí de Proverbios, vamos a Proverbios 3, mis hermanos. Vamos aquí a Proverbios 3.
Y dice aquí, mis hermanos, Proverbio 3, desde el 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Después dice aquí, nos vamos a brincar, mis hermanos. Ahí se me perdió, mis hermanos. Vamos al 26. Dice en el 26, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Y de aquí, mis hermanos, vemos cómo el Señor nos dice que no tengamos problemas con nadie, si no nos han hecho nada, y aún en el Nuevo Testamento, si nos hicieren, mucho menos, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, pues el Señor me ha dado esto, mis hermanos, ¿para qué? Para que lo tengamos presente en nuestra mente, en nuestro corazón, para que el Señor nos bendiga grandemente, mis hermanos, y sobre todo, para que no nos dejemos engañar, con estos falsos evangelios. Acuérdese, mi hermano, no todo lo que está en el internet es bueno, ni todas las prédicas que escuchamos son buenas, ni todos los libros que leemos son buenos. ¿Cuál es el único que nos va a dar vida y vida eterna, mis hermanos? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, no solo si la tenemos, sino que si la llevamos a cabo, si lo tomamos tal cual está escrito, mis hermanos, y así lo ponemos por obra y lo practicamos, mis hermanos. Mis hermanos, pues esto es lo que el Señor me ha dado en esta tarde. Espero que sea de bendición para sus vidas y que el Señor los bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.